Hola, hola, hoy vamos a hablar sobre el tema métodos antifecundativos. Vamos a ver la diferencia entre método antifecundativo y método anticonceptivo. El método antifecundativo evita que haya una unión entre la célula del espermatozoide con el óvulo, mientras que los anticonceptivos, cuando ya está esa unión, hace que no crezca o no se desarrolle esas células. Entonces el anticonceptivo evita que crezca y el antifecundativo evita que se unan. Primero es la fecundación. La fecundación es lo que acabo de mencionar, es cuando se unen las células femeninas y masculinas, que es los espermatozoides con el óvulo. La fecundación es cuando hubo esa unión. Esta unión ocurre en las trompas de falopio. Y en la concepción ya es ese nuevo ser, pero ya en el útero. Y en el embarazo es cuando ya ese nuevo ser se está desarrollando y está en la etapa gestante. Y por último, el parto, que puede ser por vía vaginal, que es natural, y por cesárea. Entonces, primero es la fecundación, la concepción, el embarazo y el parto. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a ver los métodos antifecundativos, que son los que solemos conocer como anticonceptivos. Bien, ya sabemos la diferencia, entonces lo vamos a decir por su nombre, antifecundativos. Primero, en la clasificación está el hormonal. ¿Qué pasa con el hormonal? Bueno, dentro de esta categoría se encuentra pues los implantes, los parches, el DIU, las inyecciones y la píldora. ¿Ok? Bueno, vamos a dar una breve explicación de cada uno. Dentro de la píldora son aquellas píldoras que te tomas al día con día. Y pues lo que tiene de curioso en la píldora es que muchos ginecólogos no explican que algunas vienen 3 pastillas o 7 pastillas de placebos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no te sirve. Y pues cuando no se da esta indicación, al momento de tomarte la primera pastilla, ya tienen el acto coital sin protección, porque piensa que la pastilla, por estar tomando pastillas en el primer día, pues ya no vas a poderte embarazarte. Y pues no es así, porque existen las pastillas placebos, por eso vienen las píldoras o las pastillas de diferentes colores, de 2 colores regularmente. Ok, entonces lo que pasa con las píldoras es que no te explican que vienen pastillas placebos y que tienes que cuidarte en este tiempo con condón. Después, en el parche, la recomendación que te dan es que debes de colocártelo en una zona limpia. Pues normalmente se la aplican cuando pues terminan de bañarse, porque estás limpio. Entonces, pues en qué partes te lo puedes colocar. El parche puedes colocártelo en diferentes partes, ya sea en el hombro, en la cintura, en la pierna o en el vientre. Entonces te lo colocas cuando te bañas, pero queda semi húmedo, aunque ya te hayas pasado la toalla, tienes poros y que queda poquita humedad. Entonces pues el parche llega a despegarse con facilidad o después de ciertos días, cuando pues no debería de ser así, y llega a fallar tu antifecundativo. Después está el implante. El implante te lo colocan en un brazo, suele ponerse en este o en cualquiera de los brazos. Debe de colocarse en el brazo pues que tienes menos movimiento. Después sigue el DIU. El DIU pues es y el cual se coloca vía vaginal. Te lo tiene que colocar un médico. Aquí en las recomendaciones es que tienes que tener abstinencia sexual. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tengas relaciones sexuales durante los primeros 3 días. ¿Por qué? Porque el DIU es algo externo a tu cuerpo que va a tardar en colocarse y que tu cuerpo lo acepte, igual que el implante. Y puedes tener, pues el cuerpo va a querer expulsar esa cosa externa que estás poniendo en tu cuerpo, y aparte que son hormonas. Entonces vas a tener una alteración hormonal y en el DIU tienes que cuidar que no se te vaya a mover los primeros 3 días, no tener mucho movimiento y abstinencia sexual. Ya en el tercer día puedes tener ya relaciones sexuales, sin embargo tienes que tenerlo pues de una forma más tranquila a lo normal. Después sigue el método antifecundativo, que son los de barrera. ¿Cuáles son los de barrera?
pues lo que conocemos como condón femenino y condón masculino. El condón femenino y masculino pues es la barrera que detiene a los espermatozoides para que no entre en la vagina y se queda en ese látex. También el condón, recordemos que nos ayuda a no tener infecciones de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque evita ese contacto de fluidos. Después sigue el quirúrgico. En el quirúrgico está la salpingoclasia y la vasectomía. En la salpingoclasia es en las mujeres y se puede hacer, hay diferentes tipos que se hacen las trompas de falopio. Las pueden amarrar, las pueden engrapar, las pueden quemar. Y esto depende de cómo hayas quedado tú con tu médico. Y en la vasectomía, el conducto diferente es este conducto por el que pasan los espermatozoides. Ahí es donde se hace un corte y esto es muy rápido y tarda minutos. Sin embargo, la salpingoclasia sí te tienes que meter a un quirófano, mientras que en la vasectomía es muy rápido. Y en la última clasificación son los naturales. Dentro de los naturales se encuentra la temperatura basal. La temperatura basal es aquel método que es conocido como el de Villens y es el moco. El moco, entre más pegajoso, gelatinoso o elástico esté, es porque estás en tus días fértiles, es decir, que ya estás ovulando. Mientras cuando estás en tus días secos, pues entonces estás en tus días infértiles. Y esta es la de la temperatura basal. El método del ritmo es, por ejemplo, esto está basado en tus días de menstruación. El método de ritmo es, si a mí me bajó el 31 de tal mes, entonces del 1 al 6 mes del siguiente mes, del 1 al 6 voy a tener mis días infértiles. Y del 6 al 12 voy a tener mis días fértiles. Y el resto de los días, hasta que tenga mi próximo sangrado, van a ser mis días infértiles. Entonces, ese es el método de ritmo que se maneja. Es muy importante decir este dato. Para las personas que son sumamente que les baja el mismo día, que son muy exactas, es pues un poco más efectivo que para las que no. Pero recordemos que todos los métodos antifecundativos, ninguno te da el 100%. En los naturales, el coito interrumpido. ¿Cuál es el del coito interrumpido? Es simplemente quitar el pene de la vagina al momento de eyacular, al momento de pues que vaya a querer expulsar los espermatozoides. Entonces es retirarlo para que no llegue a introducirse en la vagina. Este es el del coito interrumpido. Y bueno, estos son los métodos antifecundativos. ¿Cuáles son? Recordemos: hormonales, de barrera, quirúrgicos y naturales. Bien, los temporales son los hormonales, los de barrera y los naturales. El único que es permanente es el quirúrgico, aunque pues también ya son reversibles. Bueno, ahora como dato curioso, bien, es una pregunta. ¿Cada cuánto debes de cambiarte la toalla femenina en tus días de menstruación? Es entre 3 y 4 horas. ¿Por qué? Porque esto puede tener causas fatales, como puede ser intoxicación, puede ser irritabilidad, puede ser vaginitis o gangrena. Entonces, pues esto puede llegar a causar tu muerte en caso de que se te llegue a complicar. Entonces hay que ser más higiénicas y cambiar tu toalla cada 3 o 4 horas. Bueno, el registro que se tiene más viejo es el de papiro de Preti en 1850 a.C. Bien, ¿qué registro se tiene aquí? Era que usaban como tampón la crema de estiércol de cocodrilo y lo mezclaban con miel. Esta mezcla quedaba más o menos como la de Nutella y la agarraban y la introducían en la vagina como un tampón. Esto pues impedía que llegaran a introducirse los espermatozoides, pero también llegaba a tener consecuencias como las infecciones o incluso la muerte por introducir el estiércol de cocodrilo. Después, en el papiro de Ebers en 1500 a.C., igual crearon un tampón vaginal en el cual era medicado con raíces de acaica. Estas raíces, si bien como no estaban esterilizadas, llegaba también a perjudicar a la mujer con infecciones, incluso llegar hasta la muerte.
Después, en la antigua Grecia, en 1200 a.C., se empezó a tomar el agua de herrero. Esta agua de herrero era con la que se enfriaban los metales y muchas personas llegaban a comprar esta agua. Si bien para las personas altas pues no era pues algún impedimento de poder obtenerlas, sin embargo para la clase baja sí lo era. Entonces empezaron a robar esas aguas, por lo que llegó a causar la muerte de muchas personas. En la dinastía del Sun-Su-Mo, 300 después de Cristo, empezaron a beber mercurio caliente con aceite. Si bien el mercurio es muy tóxico y dañino para nuestra salud, una vez dentro el mercurio en nuestro cuerpo pues ya no se puede salir. Entonces pues antes no se tenían estos conocimientos que tenemos ahora. Sin embargo pues llegó a provocar grandes problemas de salud y pues llegó a provocar también la muerte de muchas personas. En la Roma siglo II después de Cristo, Soriano de Efeso propuso que si estornudabas después del coito, pues debido a la presión que producía tu cuerpo, llegaba a expulsar los espermatozoides. Sin embargo, pues si eras muy fértil tenías que saltar 7 veces y por la gravedad pues tus espermatozoides iban a descender. En la Edad Mediana, 476-1453 después de Cristo, ya aquí era la época donde había más supersticiones, en donde creían que el testículo de comadreja o el ano de liebre, si te lo colocabas en la pierna durante el coito, pues no ibas a quedar embarazada. En Asia, en 1800 a 1900, la piel de bambú en Asia, pues se creía que si lo colocabas igual como tampón, pues llegaba a impedir el acceso a los espermatozoides. Sin embargo, pues era muy incómodo y llegaba a rasgar por dentro. La esponja del mar igualmente era muy incómodo. Los judíos creían que como era una esponja, llegaba a absorber los espermatozoides. Y después en América Latina y en Europa en los años 50 se creía que si te hacías lavados vaginales con Coca-Cola, pues iba a llegar a matar los espermatozoides, porque la Coca-Cola no es sana. Bien, ahora existen numerosas historias de que condón proviene del nombre del doctor Condon o Quandam, que era un médico a quien hacía los condones con intestinos de animales al rey Carlos II en Inglaterra. Si bien hay más posibilidad de que condón provenga de la palabra condes, que en latín significa receptor. Bien, ahora la historia del condón. Primero se creó en el año 1000 a.C. de lino, después en 1700 se creó de intestinos de animales, en 1840 de goma vulcanizada y en 1930 ya fue de látex. En 1990 pues igual siguió de látex, pero ya fue mejorado a través de láser y estandarizado con pruebas. En 1992 el médico Lance Hansen fue el primero en el que se desarrolló el condón femenino, con el objetivo de evitar embarazos no deseados y también evitar el VIH y el SIDA, porque era cuando estaba en su punto alto y no conocían la diferencia entre VIH y SIDA. Este condón el condón femenino consistía en 2 anillos en los extremos. Uno de ellos estaba tapado y el otro era donde se introducía el pene. Este era de poliuretano. Ahora que ya estás informado o informada, recuerda compartir esta información con los demás y no quedártela para ti. Espero que me hayas entendido y que haya quedado clara tus dudas.